Sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras. Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole el Jardín. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar a la doctora Daniela Valareso, intendente general de Policía de Pichincha. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Decíamos que si bien hay que hacer una evaluación de lo que está pasando en temas de seguridad y eso, en estos últimos días hemos visto casi yo diría con angustia, lo que está pasando en el centro histórico de Quito. Esta parte de casi, no diría casi, bandas organizadas de las que la policía da cuenta, pero también de estas inseguridades que generan otras actividades. No sé si, Daniel, usted puede hacer una evaluación de lo que está pasando y cómo desde la autoridad, desde la Intendencia, se está enfrentando esto que convocará a otras instituciones, ¿no? Bienvenida, Daniela, buenos días. Francisco, buenos días. Gracias siempre por la oportunidad que nos da a las autoridades de control de poder transmitir lo que hacemos en territorio. Una de estas cosas es indicarle a la ciudadanía realmente cuáles son nuestras competencias. Las competencias de la Intendencia General de Policía de Pichincha no radican en el control del espacio público, si bien son competencias que van alineadas a apoyar a los entes de control municipal en los 8 cantones de la provincia de Pichincha, no es una competencia propia de la Intendencia el control del espacio público. Y lo que usted acaba de mencionar se reduce en una carencia de política pública del control del espacio público. Eso ha sido complejo desde la administración municipal controlar, no solamente en el centro histórico, sino también en otros lugares de la ciudad. En un inicio yo recuerdo que la administración municipal en Quito intentó hacer algún proyecto en Tumbaco para reordenar a las ventas informales, por ejemplo, pero duró 2 semanas en que los vendedores informales ingresaron a un espacio cerrado como un mercado y a los 15 días salían porque no vendían dentro del mercado, conseguían vender sus productos en la calle, también porque la ciudadanía Claro, si la ciudadanía no colabora, tampoco estos reordenamientos pueden ser. Pero usted acaba de señalar una cosa que, siendo cierta, podría llevar, Daniela, a lo mejor a una búsqueda de una coordinación. El espacio público es del municipio, pero usted ve que el municipio mismo está en unas discusiones internas, que la institucionalidad no está funcionando. ¿Qué más recomienda usted desde el control, desde esta posibilidad de coordinar, hacer para defendernos como ciudadanos? Justamente en esa línea hemos tenido varias reuniones con el alcalde y con las autoridades de control, con el secretario de Seguridad, indicándoles que nosotros estamos dispuestos a apoyar y la Policía Nacional está dispuesta a apoyar en el caso de realizar operativos de control masivos para el retiro de aquellas personas que venden en la calle, porque se debe organizar, hay una estructura lógica de orden, de reactivación ordenada de la ciudad, y lo que se ha hecho es ir permitiendo que estos grupos de personas que están desorganizadas
organizadas vayan tomándose la calle, pero no de hace 2 años. Esto viene en abandono muchísimos años, Francisco, y a veces solucionar estos problemas, y la administración actual ha tenido que tratar de solucionar estos problemas que vienen de hace mucho tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un operativo antes de la pandemia, antes de la pandemia, o estaba iniciando la pandemia, en el lugar de San Roque, en la calle Loja, con todas las instituciones en una madrugada, desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, logramos retirar todas las ventas informales porque había la disposición y la voluntad política municipal de realizarlo. Una vez que se limpió esta calle, donde encontramos cosas terribles, que ya, como le digo, no es que va 2 años estas personas aquí, sino más de 30 años apostadas en la vía pública, pudimos lograr que estas personas se retiren e ingresaron a los mercados. Pero se debe mantener el control en este espacio, el control del espacio público por parte del municipio debe continuar para que no se vuelvan a apropiar. Lo que estamos viendo ahora es que nuevamente la calle Loja vuelve a llenarse de ventas informales y esto contribuye a un círculo de violencia y de delincuencia, que es lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista. Entonces, nuestra recomendación primero es tener una política pública de control del espacio público, de eliminar la informalidad, porque está por encima en este momento puntual la salud de la gente, la salud de los ciudadanos, y en las condiciones en las que se venden en la calle no tienen condiciones de salubridad para nada. Entonces, una vez que exista esta política pública y la voluntad política de las autoridades a las que les corresponde el control del espacio público, la Policía Nacional y la Intendencia estaremos predispuestas para contribuir al retiro de esto y evitar el caos y el desorden, porque ya no solamente es en San Roque, el problema está en Tumbaco, el problema está en el Comité del Pueblo, tenemos incidentes en Chirillacu, entonces empieza a ser ya un asunto en el que hay que tomar cartas y poder decidir qué es lo que se va a hacer, siempre que haya también la predisposición ciudadana a colaborar, porque como le digo, se intentó en Tumbaco, 2 semanas duró y finalmente la ciudadanía no compraba en el mercado, sino en el semáforo o en la vereda. Los señores salieron del mercado a vender en la calle porque les resultaba mejor. Entonces, si es que no hay tampoco una campaña comunicacional de decirle a la ciudadanía que tiene que comprar dentro, que estamos en pandemia, que es más sano comprar dentro de los mercados, no creo que vaya a tener alguna solución pronta o en el corto plazo lo que sucede en el espacio público, Francisco. Claro, Daniela, lo que usted hace es entonces vincular el manejo del espacio público con estas inseguridades y estos otros actos delincuenciales. Desde la Intendencia, Daniela, ¿cómo se está entonces controlando lo que es, ¿no? A veces el tema de controlar también a los legales, a los que tienen su establecimiento, a los que deben cumplir estas normas. ¿Usted siente que hay una mejora, una actitud mejor de los ciudadanos para cumplir con las restricciones que nos ha impuesto la pandemia y que por lo tanto se cumplen el tema de las fiestas, el tema del licor, el tema de los lugares de diversión? ¿Cómo evalúa esto, Daniela? Sí, Francisco, esas sí son nuestras competencias, el control en los establecimientos, y nos hemos enfocado en los ilegales, porque ha habido un cambio radical de las licencias de actividades económicas. Los ciudadanos que antes tenían un bar o una discoteca ahora deben hacer su actividad como restaurante, y ciertamente ha habido un cambio positivo en la respuesta de los empresarios que ahora, después de sufrir también una crisis económica bastante grande, tienen sus restaurantes. Y yo diría que la mayoría respeta, cumple y está dispuesto a esta reactivación ordenada, a esta reactivación responsable. Hay un grupo de personas cuyos negocios siguen siendo bares, a pesar de que está prohibida esta licencia, y hemos tenido que implementar o iniciar actos administrativos de sanción. De hecho, eso ha ocasionado en los últimos días que tengamos mucha crítica por parte de los ciudadanos que han sido afectados, porque hemos clausurado espacios. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, el día viernes en Cumbayá había una cafetería que tenía su letrero como cafetería, pero si usted avanzaba unos 5 o 6 metros, había un pasadizo secreto que conducía a un bar.
a un bar-restaurante, donde se estaba sirviendo bebidas alcohólicas, donde también había comida, ciertamente tenían su permiso, pero trataron de ocultarle a la autoridad que existía detrás de una fachada de cafetería un bar, con una modalidad europea que indican los dueños que puede funcionar perfectamente. Estamos de acuerdo que funcione, pero no engañando a la autoridad, porque eso es lo que se trató, fue de engañar indicando que solo había una cafetería. Entonces, hemos conversado con los dueños, se les ha dicho que se suspendió una actividad, no iniciamos un acto administrativo para una clausura, entendiendo que tenían sus permisos, que no podemos ser radicales con este asunto, pero también haciéndoles entender a ellos que estamos en una pandemia. Entonces, como le decía, al inicio, los estados de excepción ayudaban muchísimo para el control, Francisco. Lamentablemente ya no tenemos un estado de excepción y es lógico que a pesar de que se vaya vacunando poco, la ciudadanía ya quiera tener una vida normal, pero no estamos en una situación normal, no estamos en una situación común. Entonces, hemos visto que hay muchos empresarios que tienen sus restaurantes, respetan el aforo, el distanciamiento, pero hay otros que buscan siempre doblegar a la autoridad o darle la vuelta a la norma. Entonces, hemos hecho controles de lo que teníamos antes, 4 clausuras en un fin de semana, ahora tenemos 20 clausuras en un fin de semana en la provincia de Pichincha. La ciudadanía se está relajando y yo sí creo que debemos tener una mesa técnica con el COE Nacional para que escuche los datos de la autoridad de control que se compaginan con los datos de las autoridades sanitarias para tomar otro tipo de medidas. Porque en un inicio los controles daban buenos resultados, veíamos que bajaban los contagios, pero ahora creo que podemos tener otras estrategias un poco más flexibles para evitar estos contagios y no tener a un policía en cada establecimiento, porque también satura el trabajo de la Policía Nacional. Claro, entonces ahí esta coordinación es indispensable, el que el COE escuche y los planteamientos que usted puede hacer como intendente son importantísimos. Daniela, ¿cuáles serían estas estrategias para que, además de la reactivación económica que ya exigen los sectores productivos, que la ciudadanía también comienza a sentir que ya es como... Obviamente, como usted ha dicho, sin tener los cuidados, sin dejar de tener esos cuidados, es indispensable también en programación. Haría falta ver qué sectores se pueden ir abriendo dependiendo de la vacunación, Daniela. Sí, justamente, lo primero y desde mi ignorancia, pero en el tema sanitario, sugerir que permitan la vacunación a otro grupo etario ya, porque es justamente el grupo de 20 a 40 años que encontramos en estas actividades, en las fiestas clandestinas, que ya no son fiestas entre 2 o 3 personas, sino fiestas entre 60 o 70. Las suspendemos, tratamos de mitigar con eso los contagios, pero la siguiente semana vemos que vuelven a hacer una fiesta de 60 o 70, inclusive las publican en redes sociales con el mensaje de este lugar es secreto, aquí no hay COVID, vengan tranquilamente, las autoridades no llegan para acá, llámenme que yo les doy la dirección. O sea, buscan engañar a la autoridad y no se dan cuenta de lo que están ocasionando para el resto de la ciudadanía. Pero si es que tuviésemos mayor cantidad de personas de este grupo etario vacunado, podríamos nosotros tener algo más de tranquilidad. Y luego sí permitir que haya espacios que con el control propio de nuestras autoridades, de los comisarios, de la Policía Nacional, de los entes municipales, puedan empezar a abrir más espacios de aforo. Por ejemplo, los restaurantes estaban en el 50%, podrían aumentar al 60%, porque en los locales legales se respetan las medidas de bioseguridad. El problema que tenemos son los ilegales, casas de departamentos de muy poco metraje donde hay 60 o 70 personas consumiendo alcohol sin uso de la mascarilla. Es para concentrarnos nosotros en esos espacios, que es lo que hemos venido haciendo durante esta pandemia, enfocar nuestro trabajo en los ilegales, porque sabemos que dentro de los legales son muy pocos los que incumplen. La intendencia ha trabajado también en virtud de eso, porque si se genera esta ilegalidad, ahí es donde también se generan otros delitos. ¿Tienen ustedes una evaluación de cómo están vinculados esta ilegalidad con los delitos de microtráfico, de todo esto, Daniela?
El mal uso del espacio público es lo que a nosotros nos causa mayor alerta. ¿Por qué? Porque las ventas informales en el espacio público, no todas, pero en algunos espacios sí, empieza a haber tráfico de sustancias, hay violencia. De hecho, como el trabajo sexual en centros de tolerancia en este momento está prohibido, hay trabajo sexual callejero que no es controlado, que no tiene condiciones de salubridad. Hay también el uso de armas blancas, la pelea por territorios para estas ventas. No siempre se está vendiendo algo legal. A veces hay ventas de bienes ilegales y la Policía Nacional hace los operativos, se retiene bienes, hay intervenciones, personas detenidas, agresiones. Claro que es un círculo de inseguridad y eso preocupa. Mientras no haya orden, siempre va a haber una tendencia a ver en este espacio mayores condiciones de inseguridad. Entonces, en los lugares que le mencioné en un inicio, Francisco, sí tenemos datos de que alrededor de la informalidad en el espacio público hay condiciones inseguras que generan también después lo que estamos viendo en los noticieros, que es mayor tipo de violencia en otros espacios, robos, asaltos, homicidios, que no le hacen bien a ninguno de nosotros. ¿Usted recomendaría para también en el espacio público ya comenzar a tratar el tema de los centros de tolerancia para que el trabajo sexual salga de las calles y tenga a lo mejor un mejor control, una mejor actividad? Las propias trabajadoras sexuales han dicho, si no nos permiten trabajar, nos toca salir a la calle, ¿no? De hecho, desde la Intendencia solicitamos en un inicio el plan piloto para la reactivación justamente de este grupo, porque cuando hacíamos los controles tenían el uso adecuado de las mascarillas, tenían, bueno, dentro del acto sexual nosotros no podemos meternos, pero se veía que dentro de lo posible estaban controlando. No había venta de bebidas alcohólicas, hay alrededor de 400 centros de tolerancia, 241 centros de tolerancia en la provincia de Pichincha, y en estos espacios pudimos ver que se estaba respetando esta medida. Lamentablemente, algunos no cumplieron y tuvieron que cerrarse estos espacios para las trabajadoras sexuales. Desde nuestra perspectiva, inclusive para alguna campaña de prevención de delito en espacios como el Centro Histórico, en el sur, ahora en la América, en la 10 de agosto, en la Bolivia, donde hay trabajo callejero, sí es importante volver a trabajar en este plan piloto para que las trabajadoras sexuales tengan la oportunidad de trabajar en estos espacios controlados. Siempre va a ser mejor un espacio controlado que donde no se puede, a veces inclusive, ver otro tipo de situaciones más peligrosas, sino en espacios donde se puede controlar. Y sí, nosotros estamos de acuerdo, de hecho lo hemos pedido de manera constante, aún con la contra de muchos ciudadanos y de muchas organizaciones sociales, pero creemos que es lo correcto, un plan ordenado en el que las trabajadoras sexuales puedan ya ejercer su trabajo de manera segura. Daniela, muchísimas gracias por compartir esta visión, por decir qué es lo que requerimos y buscar también el compromiso de la ciudadanía. Estaremos en contacto, Daniela, para hacer un seguimiento y quizá a lo mejor volver a observar que las cosas están cambiando, Daniela. Ojalá que sí, por el bien de la ciudad, Francisco, por el bien de la ciudad y por el bien de la provincia, esperamos que así sea. Gracias por la oportunidad y que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la doctora Daniela Valareso, Intendente General de Policía de Pichincha, y nos ha hecho notar dos cosas, ¿no? Si es que quienes están a cargo del territorio, digamos, de la organización territorial, no ayudan, tampoco las otras instituciones pueden trabajar. En fin, parece que la institucionalidad del municipio tiene que conseguirse de inmediato, ¿no? De inmediato, que no se demore más. Hay que rescatar la ciudad. Nos ha dicho, no es solo el centro histórico, y ha señalado otros sitios también, Daniela Valareso. Ya volvemos.
La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá